Buenas noches, bienvenidos a todos. Un saludo cordial al doctor Guillermo Neyman, al doctor José Núñez del Prado y al magíster Eric Jurado, quienes hoy nos acompañan. Quien les habla es Johnny Ortega y esta noche estaré a cargo de la moderación del conversatorio Ruralidad y Mercado Laboral en el contexto del COVID-19, experiencias y perspectivas a nivel latinoamericano y boliviano. Comentarles que el conversatorio surge a iniciativa de los maestrantes y el docente de la asignatura Mercado de Trabajo en el Mundo Rural de la Maestría de Desarrollo Rural Sostenible del CIDESUMSE. Y tiene la finalidad de analizar, reflexionar la problemática de los mercados laborales rurales en los contextos latinoamericano y boliviano, además de comprender sus características y contribuir al debate de las acciones en favor de su tratamiento, tanto en investigación como en la generación de políticas públicas. Esta noche continuaremos con la segunda jornada del conversatorio, que iniciamos el 8 de septiembre y hablaremos de los sistemas productivos y las formas de organización del trabajo rural en el contexto latinoamericano y boliviano. Para fines metodológicos, comentarles que el conversatorio se ha dividido en 4 momentos. Una primera, referida a una exposición de 40 minutos, posteriormente un espacio de comentarios que durará 15 minutos, y luego tendremos una sección de preguntas y respuestas de 20 minutos y finalmente la síntesis, que también va a corresponder 20 minutos. Muy bien, ingresando ya a la primera etapa del conversatorio, me permito presentar al doctor Guillermo Neyman, quien es coordinador académico de Flaxo y también es investigador del CONICET de Argentina. Tiene amplia trayectoria profesional en diversas investigaciones de la sociología rural. Doctor, muchas gracias una vez más por ser partícipe del evento y tiene para su exposición un tiempo de 40 minutos. Adelante, doctor Guillermo. Bueno, muchas gracias. Bueno, quería en primer lugar saludarlos nuevamente a los que participaron en la reunión anterior. Si hay nuevos asistentes, también un saludo especial. Quiero saludar también al profesor Núñez del Prado, a Eric Jurado y al coordinador de este conversatorio. Bueno, es nuevamente un gusto poder participar en esta segunda reunión, tal como había sido planificado. Quiero agradecerles también las preguntas de la reunión anterior. No solamente fueron varias, como comentábamos, sino que fueron, bueno, muy interesantes y algunas de ellas en realidad ya estaban un poco anunciando de alguna manera lo que quería plantear en esta segunda reunión. Muy brevemente, en la primera reunión lo que quise presentar es algo así como el marco general de análisis del trabajo agrario, tratando de presentarles en primer lugar algunos de los problemas que hay relativos a distintos aspectos del trabajo en la agricultura. Planteé particularmente un problema que es el problema que es histórico y que últimamente, en las últimas décadas, creo que se ha ido, por decirlo de alguna manera, corrigiendo un poco, que es el problema de la invisibilidad del trabajo agrario, digamos. Si se quiere, había más énfasis en otros temas, algunos relacionados con la producción o con la economía en general, otro con algunos actores que no necesariamente la perspectiva de análisis tomaba en consideración la problemática del trabajo.
Y entonces, en ese, justamente el objetivo de ese marco general de análisis era un poco, en primer lugar, contarles lo que llamaríamos el problema del trabajo agrario, en términos generales, yo diría, incluyendo algunas cuestiones conceptuales, metodológicas, empíricas, y cómo fue evolucionando el tratamiento del trabajo agrario hasta la actualidad. En ese sentido hice énfasis, y buena parte de mi exposición estaba en esa línea, mostrar que la posibilidad de que el trabajo agrario adquiriera más visibilidad en el ámbito académico especialmente, tenía que ver con cierta transición que se estaba dando de enfoques más centrados en la actividad a enfoques más centrados en el trabajo propiamente dicho, ¿no? Entonces, los enfoques más centrados en la actividad planteaban el carácter excepcional de la actividad, el carácter, ciertas características que son únicas de la actividad agraria, especialmente si se la compara con otras actividades. Y eso daba lugar también a un tratamiento del trabajo agrario con características también particulares. Por eso mencioné estas aproximaciones al trabajo agrario, considerándolo como algo atípico, como algo diferente del trabajo en otras actividades. Y lo que traté de plantear y comentarles es justamente cómo ha ido evolucionando el tratamiento, mostrando, en primer lugar, las ciertas características del trabajo agrario que también uno puede encontrar en otras actividades, y también dentro de la evolución de la problemática del trabajo en general, cómo encontrábamos en distintas actividades situaciones bastante parecidas, o sea que con respecto al trabajo, o sea que esta suerte de evolución histórica que estábamos teniendo respecto al problema a la problemática laboral, comenzaba a acercar y no a diferenciar las problemáticas del trabajo en la agricultura en comparación con otros sectores. Entonces, ese había sido un poco el objetivo, y mostrar también, y con eso cerramos la reunión anterior, mostrar un poco cuáles son los principales procesos que atraviesan al trabajo agrario en América Latina en particular. Como les dije también la vez pasada, quizá con un poco más de énfasis en lo que podríamos llamar el sector más dinámico dentro del mercado de trabajo, que corresponde al trabajo o al empleo asalariado. Si bien es necesario también dar cuenta o de alguna manera dialogar con lo que pasa en el sector campesino, familiar, porque muchas veces lo que encontramos en la realidad son formas híbridas de trabajo, donde sectores campesinos pueden también temporariamente desempeñarse como trabajadores asalariados, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, varios problemas, algunos hasta estadísticos, sobre cómo poder relevar esas situaciones, pero también hay otro tipo de problemas, incluso algunos identitarios, digamos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un campesino, de un obrero agrícola, y bueno, y podríamos seguir sumando algunos otros, si se quiere, algunas otras dificultades que tiene que ver con esto, que es bastante frecuente, eso sí, particularmente en la agricultura, respecto a la existencia de estas formas híbridas que pueden adoptar algunas situaciones laborales. Mi presentación de hoy va a ser un poco más analítica, diría. Lo que quiero mostrarles hoy, en función de ese esquema, del contexto más bien que atraviesa la agricultura latinoamericana en la actualidad o en las últimas décadas, mejor dicho,
tratar de revisar para los grandes grupos de trabajadores o para las grandes, si ustedes quieren, situaciones ocupacionales que se dan en la agricultura, qué tipo de problemática se está dando, cómo se está diferenciando, cómo están funcionando esos mercados. Me refiero, como cuando hablo de grandes grupos, en principio estoy hablando del gran grupo del trabajo familiar, y por otro lado del gran grupo de los trabajadores asalariados o del empleo asalariado. ¿Por qué dije analítico? Porque, bueno, también tiene que ver con lo que dije hace un momento, ¿no? A veces no es tan fácil separar un grupo de otro porque encontramos muchos vasos comunicantes, digamos, varios puentes que unen uno y otro agrupamiento, ¿no? Pero voy a dedicarle en ese sentido, entonces, en primer lugar, algunos minutos a, incluso, como decía recién, retomar algo de alguna pregunta que se planteó la última vez, para entender por qué el trabajo en el marco de los procesos actuales de reestructuración, globalización, transformaciones, podríamos decir, de la agricultura en América Latina, viene adquiriendo un carácter más crítico, ¿no? Posiblemente, bueno, el interés que ha tenido el programa, la maestría, tenga que ver también con eso, ¿no? Bueno, miremos un poco más allá de que, bueno, estadísticamente Bolivia, 1 de cada 5 trabajadores son asalariados, aunque, como lo dije la vez pasada, habría que tener un poco de precaución con eso por la dificultad estadística a veces que hay para justamente poder relevar estas situaciones de empleo asalariado. Pero hoy podríamos decir que en casi todos los países de América Latina, posiblemente en el mundo andino un poco menos que en otras regiones, pero igual lo hay. Basta con recorrer algunas revistas, basta con mirar incluso algunos movimientos políticos, algunas situaciones sociales donde, como decía hace un rato, los trabajadores, y particularmente los trabajadores asalariados, comienzan a tener alguna relevancia. Basta con mirar también el desarrollo empresario en muchos países, me refiero a empresas, a una agricultura empresarial, y obviamente la utilización de trabajo en esas empresas corresponde a la categoría de trabajadores asalariados. O sea que, más allá de la mayor o menor relevancia estadística que pueda tener, el peso que pueda tener el trabajo asalariado en el conjunto del trabajo, hay evidencia de su creciente importancia, ¿no? Entonces, déjenme decirles, yo rescataría 3 o 4 cuestiones importantes para entender ahora sí el marco general en el que el trabajo agrario, y vamos a hablar algo del trabajo campesino también, el trabajo familiar y el empleo asalariado, se está transformando, ¿no? Yo diría que, bueno, en primer lugar, la agricultura latinoamericana en este proceso de reestructuración en muchos países está atravesada por procesos de globalización. Estos procesos de globalización, en principio, los podemos ver tanto en términos de los mercados, una forma más clásica de mirar la globalización, pero también los movimientos de capital y los movimientos de tecnología, si se quiere, las distintas formas que tiene de que la agricultura, en este caso latinoamericana, pero también algo que sucede en otras regiones del mundo, se ha ido transformando. ¿Esto qué quiere decir? La agricultura latinoamericana se ha visto más abierta, más expuesta a flujos de capitales, a circulación de producción, como veremos también a la circulación de la mano de obra y del trabajo. En este marco hay un aspecto que es clave en términos de cómo se estructuran los modelos productivos que resultan de estas transformaciones y que tiene que ver con una producción
que está expuesta crecientemente a su dependencia de ciertos estándares y normas de calidad. Esto tiene que ver, bueno, en principio, muchos de los mercados de consumo no están una gran proporción dentro de las fronteras de nuestros países, son mercados internacionales que tienen ciertas y determinados requerimientos, sus consumidores, o muchas veces tiene que ver con políticas, algunas de protección que tienen los países que reciben esta producción, y que eso ha hecho que una parte importante de la producción esté estructurada a partir de esto que mencioné, que son estándares y normas de calidad. Sería un poco largo explicar esto, quizá a qué se refiere calidad. Hay mucha literatura sobre esto. Obviamente estamos, en términos generales, hablando de una producción que se diferencia de una producción masiva, que uno podría decir, o indiferenciada, digamos, que era propia de alguna etapa anterior. Sin duda, los ejemplos más concretos son todas las políticas de certificación de calidad, ¿no? Pero eso sería, hay mucha menos certificación de calidad que producción bajo regímenes de calidad, más allá que no tengan esta certificación. De cualquier manera, a lo que voy, esta estandarización de ciertas características de la producción tiene un impacto y un efecto directo sobre el trabajo, y en términos de cierta también estandarización que va a adquirir el trabajo en esas condiciones. Y un aspecto que no era tan frecuente, o por lo menos no era tan frecuente en la forma que se le conoce ahora, que va a haber un ejercicio muy importante respecto del control y la supervisión del trabajo. Esto va a llevar a una organización del trabajo que requiere de un control, de una supervisión, de una regulación importante, justamente para lograr esos estándares de calidad. Eso lleva a otra consecuencia en el mundo del trabajo, digamos, en lo que tiene que ver con que es la necesidad de trabajadores que estén, bueno, en primer lugar, dispuestos a incorporarse a estos modos de trabajar. Hay una demanda de calificaciones en ese sentido. No necesariamente tiene que ser conocimiento técnico, puede ser un cierto tipo de conocimiento que tenga que ver con la posibilidad para las empresas de contar con trabajadores que cumplan con ciertos y determinados requisitos que hacen a lograr garantizar una producción de calidad. Y diría que una última característica en este rápido recuento de algunas condiciones que vienen influyendo sobre el trabajo, diría que las empresas propiamente dichas comienzan a desarrollar estrategias más complejas respecto al trabajo. ¿Qué quiere decir estrategias más complejas? El problema ya no es solamente garantizarse un volumen de trabajadores capaz de llevar adelante las tareas y, bueno, concluir en tiempo y forma con las distintas labores que hay que hacer para que la producción también llegue en tiempo y forma a los mercados, sino que las empresas van a comenzar a desarrollar estrategias, lo que se ha identificado, más flexibles respecto a los trabajadores. El desafío no va a ser solamente garantizar un volumen adecuado de trabajadores, sino cierto tipo de trabajadores. Va a comenzar a haber una diferenciación en el mercado de trabajo que en principio va a tener que ver con conductas de las empresas que les permitan bajar sus costos, pero también en función de esto que mencionaba recién, que sean trabajadores que les garanticen también el respeto, el cumplimiento, digamos, de normas de calidad que le vienen impuestas desde los mercados.
Este es el contexto general. Agregaría algo que había mencionado la vez pasada, ¿no? En el sentido, no estamos hablando definitivamente de producción agraria como si fuera producción de materia prima. Estamos hablando de una producción agroindustrial o una producción agroalimentaria, aún cuando no tenga un proceso de transformación importante esa producción agrícola. Bueno, este conjunto de condiciones y de procesos que se van dando en el marco de la transformación de la agricultura, obviamente uno también tiene que tener algunas precauciones. Esto estamos generalizando y hay situaciones particulares que pueden ser a nivel de países o dentro de los países, ¿no? Esto que estamos hablando es, yo había dado algunos ejemplos de algunas regiones en América Latina donde efectivamente esto se estaba cumpliendo, pero sin duda, más allá de que posiblemente no sea una condición que abarque al 100% de la agricultura en toda América Latina, sin duda que ese es como el sector más dinámico, es el modelo que por un lado, incluso desde el punto de vista discursivo, se impone en términos de que es una agricultura más eficiente o más integrada a los mercados. Y obviamente es imposible atender toda la heterogeneidad, pero yo diría además que podemos identificarlo, sí, claramente, como que son procesos totalmente novedosos que no veíamos posiblemente hace 3, 4 décadas atrás. Y bueno, ese carácter novedoso justifica también que uno pueda mirar con cierto detenimiento. Esto que sucede en la agricultura no afecta solamente a la agricultura empresarial y por lo tanto al trabajo asalariado, sino que va a afectar también al trabajo familiar o al trabajo campesino, y que me quisiera dedicar primero a analizar, tal como decía antes, en este enfoque analítico que va a tener esta presentación mía hoy en día, analizar un poco este primer grupo, esta primera situación que tiene que ver con el trabajo familiar o trabajo campesino. Yo diría que el primer gran cambio que hay en términos de la mirada sobre el sector campesino, familiar, depende de dónde estemos hablando, porque justamente también este sector es muy heterogéneo en América Latina. Bueno, yo digo, Argentina es muy difícil hablar de sectores campesinos, si bien los hay, pero también hay cierto tipo de agricultura familiar que se aleja de ese modelo campesino, pero no deja de ser familiar, ¿no? Pero bueno, de nuevo, más allá de la heterogeneidad y la diversidad que puede tener este sector, podemos hablar de algunas tendencias generales, que es un poco el objetivo y lo que voy a tratar de mostrar. Entonces yo diría que una primera perspectiva que ha ido creciendo en importancia es pensar justamente la agricultura familiar, campesina. Bueno, hasta tenemos problemas para encontrarle el mejor nombre, la mejor denominación, es la diversidad de situaciones, ¿no? Mientras que en el modelo clásico justamente se pensaba en un campesinado bastante homogéneo, expuesto a tendencias también bastante homogéneas, obviamente las crisis, la tendencia a la descomposición, a la desaparición como mecanismos o los procesos más importantes eran los dominantes. Pero en realidad en esta suerte de mayor diversidad, lo que aparece como resultado más bien es la continuidad del trabajo campesino y las transformaciones de los sectores campesinos, no necesariamente en una única dirección, sino en mostrando alguna diversidad.
Yo voy a referirme principalmente a dos situaciones, ¿no? Hay sectores campesinos articulados a las agroindustrias, ¿no? O sea que hay, si bien la literatura clásica ya había previsto algo de esto, en el sentido de que podía haber sectores campesinos que justamente que no desaparecieran o que no entraran en descomposición porque podían ser funcionales para el desarrollo agroindustrial, encontramos varios ejemplos donde la persistencia del sector campesino, de nuevo, en sectores de crisis, de vulnerabilidad y de precariedad, esa persistencia se concreta, se objetiva en términos de relaciones con la agroindustria. O sea, lo novedoso no es que la agroindustria está provocando la desaparición o la descomposición, sino que por distintos mecanismos hay sectores campesinos que logran resistir, que logran enfrentar, que logran encontrar un lugar, sería un intersticio posiblemente, en el importante desarrollo agroindustrial del sector en América Latina. Y un segundo momento, digamos, o proceso que está bastante relacionado con lo anterior, pero en algún sentido tiene algunas características que son únicas, es también recuperar una tradición, la tradición más importante de los sectores campesinos especialmente, no tanto diría de formas de agricultura familiar un poco más dinámicas o todavía mucho más integradas a los mercados, que es su rol de productor de alimentos. Y lo que uno está viendo en los últimos tiempos es que ese rol de productor de alimentos también se ha diferenciado y se ha calificado a partir de la identificación de sectores campesinos con formas particulares de producción, y me refiero específicamente a las formas agroecológicas o naturales o de alguna manera, yo diría, con bajo uso de insumos, que va a pasar a ser una característica no solamente que ha hecho más visible, digamos, la producción de alimentos por parte de sectores campesinos, sino que va a encontrar en ciertos grupos de consumidores y en algunos casos cada vez más crecientes en términos de su número, que van a estar deseosos, interesados o, bueno, hay distintos tipos ahí de identificación con esta producción, con estas características provenientes de sectores campesinos y que le garantiza a este sector una permanencia, justamente, una persistencia a partir de esta inserción. Hay experiencias internacionales, incluso hay vínculos entre sectores campesinos de un país con mercados de consumo de otros países que justamente tienen que ver, se ubican en esta línea, digamos. De alguna manera también acá está involucrada una noción de calidad, en el sentido que hay consumidores, hay mercados que están dispuestos a justamente adquirir, a consumir productos que tengan ciertas y determinadas características, ¿no? En la reunión pasada hablábamos que una de las consecuencias que ha traído la pandemia justamente ha sido cierta revalorización de estas producciones, especialmente porque hay mercados locales que tienen dificultad para acceder a alimentos que vienen fuera de esas regiones y que por lo tanto este tipo de producción ha tenido ha crecido en importancia. Hay otros aspectos dentro del trabajo familiar que vale la pena resaltar, que creo que algo se mencionó, alguien en algún comentario la vez pasada, que tiene que ver con una característica, que es esta posibilidad de que sectores campesinos, algunos integrantes de los hogares campesinos, de la familia, miembros, puedan ingresar temporariamente en otras actividades. En algunos casos se llaman pluriactivos, en otros casos se llaman multiocupados, pero sin perder
la característica o sin que la unidad campesina entre en crisis o desaparezca. O sea, hay como la generación de una nueva unidad económica que se produce a partir de esta combinación entre tareas, actividades que podríamos llamar intraprediales y los ingresos que ellas generan con las tareas, las actividades y los ingresos que generan las actividades prediales. La literatura clásica había identificado siempre la aparición de actividades extraprediales como parte de la demostración justamente de la descomposición del sector campesino, y en realidad lo que ha mostrado mucha experiencia, y de hecho ha habido experiencias políticas, ¿no? Organismos internacionales que han tratado de favorecer lo que se debe llamar el empleo rural no agrícola, justamente para que familias o integrantes de familias rurales puedan complementar sus ingresos con los provenientes de otras actividades. La reunión pasada habíamos dicho que a veces esto también estaba favorecido por los menores requerimientos de tiempo de trabajo hacia el interior de la propia unidad, o sea, de cierto tiempo disponible que quedaban para integrantes o trabajadores familiares y que les permitía, por lo tanto, acceder a otros trabajos. Hay algunas situaciones particulares en América Latina, pero son muy, yo diría, interesantes como fenómeno, muy propias de algunas situaciones, yo diría más de lo que podríamos llamar la agricultura familiar capitalizada, esta agricultura familiar mucho más integrada a los mercados, que tiene algún tipo de capitalización o acumulación. Han aparecido formas de, por ejemplo, de trabajo familiar remunerado, o sea que los propios familiares son contratados como trabajadores y son remunerados como tales. Bueno, esto puede tener una doble explicación. De esta manera, este agricultor familiar no tiene necesidad de contratar trabajadores en el mercado, ir al mercado a contratar esos trabajadores. Pero también se ha visto que es como una estrategia de un proceso que es muy importante también para la reproducción de la agricultura familiar, que tiene que ver con la herencia, ¿no? Los agricultores familiares, una gran mayoría, y especialmente cuando pueden, traspasan su propiedad, bueno, no solamente la propiedad, los saberes, la infraestructura que está en esa propiedad, traspasa a la generación siguiente a través de los procesos hereditarios, ¿no? Se ha visto que estas formas de remunerar a la familia, a algún trabajador familiar, es una forma también de garantizar que ese traspaso se produzca e incluso se garantice la sobrevivencia, la reproducción de los titulares de estos establecimientos, especialmente cuando alcanzan edades muy, muy altas y no pueden seguir trabajando. Es un fenómeno interesante que yo diría que más allá de que está circunscrito a algunas regiones, como dije antes, Argentina, el sur de Brasil, bueno, el cono sur es un lugar muy, en general, muy apropiado, digamos, para ver este tipo de situaciones. También va en la misma dirección de lo que en todo caso quería mostrar en esta diversidad y esta capacidad que también ha tenido la agricultura familiar de reproducirse. Obviamente, cualquier estadística que veamos, vamos a ver que igual hay una parte importante de la agricultura familiar que va desapareciendo, las tierras se van concentrando, etcétera, etcétera. Pero sin duda estos fenómenos adquieren o tienen un interés particular. Dicho esto, quiero pasar entonces ahora a lo que llamo el segundo grupo, grupo de trabajadores o situación que mencioné antes y que es el empleo asalariado. Acá también en el empleo asalariado, una particularidad ha sido la heterogeneidad, la diversidad que ha adquirido. A veces uno tiene la sensación que también puede ser porque ahora tenemos una mirada más agudizada para mirar las distintas situaciones y que posiblemente antes existían también, pero nuestra mirada era un poco más global, digamos, más general. Acá también ha sucedido, bueno,
ya lo mencioné la vez pasada, una tendencia general ha sido a la caída, a la disminución del trabajo permanente, del empleo asalariado permanente en la agricultura, la concentración en cierto tipo de trabajadores y de puestos de trabajo, y el crecimiento relativo del trabajo temporario. Esto es algo que está comprobado en todos los países y especialmente en aquellos donde esta agricultura empresarial en el marco de estos procesos de reestructuración ha sido más fuerte, ¿no? De cualquier manera, el trabajo permanente no la caída o la disminución de su importancia es su única característica. Han crecido requerimientos de calificaciones y de competencias para distintos puestos de trabajo. Hay mucho trabajo permanente en la agricultura asociado a la operación de maquinarias que requiere alguna competencia en particular. Hay profesionales, hay trabajo profesional que se ha incorporado como parte del trabajo permanente, especialmente en grandes empresas. Obviamente persiste el trabajador permanente más clásico, digamos, aquel que identificábamos por lo menos en Argentina, no tengo en claro, pero creo que también, ¿no? En Bolivia, el peón, que era el típico trabajador de campo viviendo en el establecimiento, usando un término un poco más actual, de una gran polivalencia, hacía muchas tareas, no era que le correspondía un puesto de trabajo específico, sino que más bien su característica era atender distintos problemas y por lo tanto realizar distintas labores, ¿no? Pero sin duda el empleo temporario es el que ha tenido mayor crecimiento, y voy a dedicarle los últimos, si no me equivoco, 7 minutos que me quedan para hablar sobre el empleo asalariado temporario. Por un lado, tal como dije, el empleo asalariado temporario ha venido creciendo y también ha tenido una diversidad muy importante. La forma en la composición, digamos, de este sector. La forma clásica, más o menos, uno asociaba el empleo temporario con el empleo estacional, digamos, y uno podría decir hasta el empleo de las cosechas, digamos. Esa era la forma clásica, típica, digamos, que adquiría el empleo temporario. Este tipo de mirada requiere ser, puesta en discusión. En principio vamos a ver trabajadores que se ocupan de manera ocasional, que hacen tareas por muy pocos días o poco tiempo. Esas tareas ocasionales pueden ser distintas de un año a otro, porque una característica del trabajador estacional clásico que todos los años hacía más o menos la misma tarea. Obviamente también tenemos un grueso de trabajadores concentrados en las cosechas, pero también lo nuevo que tenemos es que tareas que antes eran desarrolladas por trabajadores permanentes ahora son desarrolladas por alguna forma de trabajo temporario, incluso tareas que requieren mayor calificación. Ahora, esto tiene que ver, ya no digo, o se explica más bien por estrategias de las empresas, y ahora vuelvo a lo que dije hace un momento, destinadas a hacer lo más eficiente posible la contratación y el uso de trabajadores, y por lo tanto desarrollan tareas muy flexibles, desarrollan una estrategia muy flexible, laboral, una estrategia laboral muy flexible, por la cual van a tratar de contratar el menor tiempo, ajustar lo mayor posible el tiempo de contratación de un trabajador a la duración de una tarea, y por lo tanto, en ese sentido, se debe entender el reemplazo, la sustitución del trabajo permanente, que posiblemente tiene periodos de muy poco trabajo, y sustituirlo por trabajo temporario, justamente para el momento, para el tiempo, para el periodo que se requiera
ese trabajo temporario, y además va a seleccionar de alguna manera el tipo de trabajador más idóneo por distintas razones, no solamente idóneo en el sentido de su calificación, de su conocimiento. A veces idóneo puede ser también aquel que esté dispuesto a trabajar a los niveles salariales más bajos, o aquel que esté dispuesto a desarrollar una jornada de trabajo muy prolongada, o aquel tipo de trabajadores, como pueden ser los jóvenes, por ejemplo, que estén en condiciones de realizar un despliegue físico muy importante durante la jornada de trabajo y garantice una productividad del trabajo mucho más alta, por dar un ejemplo, en comparación con el trabajo adulto, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido en este proceso es, por un lado, doble: estrategias laborales de las empresas tendientes a maximizar la utilización de trabajo asalariado, y por otro lado, desde el punto de vista de los trabajadores asalariados, una diversidad de grupos que se van a insertar según ciertas estrategias de los propios empresarios. En este marco, un fenómeno muy importante que es remarcado y que se nota en varios países es lo que se llama la feminización de los mercados de trabajo. La feminización, bueno, ustedes imaginarán, es la incorporación creciente de trabajadoras mujeres a los mercados de trabajo. Esto se ha dado inicialmente para cierto tipo de productores, de producciones, para las cuales se requerían cierto tipo de tareas, y se consideraba que las mujeres, las trabajadoras mujeres, estaban en mejor condición que los trabajadores varones para realizarla. O sea que era, un discurso que reconocía ciertas habilidades que eran propias de las trabajadoras mujeres y no de los trabajadores varones. Pero también después se fue mostrando que en realidad ciertos comportamientos de las empresas tenían que ver con la menor propensión a sindicalizarse, por ejemplo, por parte de las mujeres, posiblemente porque los sindicatos mismos están dominados por trabajadores varones, o incluso para formar parte de incorporarse en algún tipo de conflicto laboral que pueda haber en una empresa. De cualquier manera, la feminización no es la única, pero ha sido un proceso importante de cambio en este segmento de trabajadores temporarios, y que en realidad tiene que ver con otras formas de segmentación de este sector de trabajadores temporarios, que muchas veces tiene que ver, bueno, lo que dije antes, la edad. Las empresas van a optar a veces por trabajadores más jóvenes o menos jóvenes, cuestiones de orden étnico, donde las empresas también van a, por una evaluación y experiencia y prácticas de trabajadores étnicos, generalmente migrantes también en muchas regiones. Bueno, esto, elegir entre trabajadores locales y trabajadores migrantes, digamos, todo forma parte de esto que se llama una estrategia de diferenciación laboral, y que, bueno, y que es parte, de nuevo, de un comportamiento laboral de las empresas que va a complejizar el funcionamiento de estos mercados de trabajo. Y quiero terminar mencionando la presencia de un fenómeno, y en realidad es de un agente, podríamos decir, que tiene mucho que ver doblemente con lo que decía recién respecto al desarrollo de estas formas diferenciales dentro del trabajo temporario, pero también está muy asociado a las trabajadoras, a las estrategias laborales de las empresas, y que tiene que ver con la intermediación laboral. Estos son agentes, digamos, que van a aparecer en el mercado de trabajo. La agricultura tiene una larga experiencia de intermediación laboral, pero yo diría, la intermediación laboral clásica se ocupaba más bien de la circulación de los trabajadores.
esto es trasladarlos, transportarlos, la nueva intermediación laboral tiene mucho que ver con el control de esos trabajadores, con la contratación de esos trabajadores, con la supervisión. De hecho, el vínculo laboral que se va a establecer es entre el trabajador y el intermediario. Por lo tanto, la intermediación en este contexto que venimos hablando va a ser adoptada, dada su capacidad para potenciar, digamos, la flexibilización laboral, reducir costos y posiblemente también neutralizar conflictos laborales, porque acá el trabajador tiene una problemática, digamos, su empleador no es digamos, el propietario de la empresa donde está trabajando, sino que su empleador es justamente el intermediario. Por lo tanto, bueno, las figuras que hacen de intermediarios también han ido cambiando y podemos tener empresas multinacionales que hacen de intermediarios muy importantes en términos de la movilidad internacional de los trabajadores también, pero también de la movilidad nacional. A lo que voy es esto, y con esto cierro, es que justamente la intermediación es un tipo de agente, pero es un tipo de respuesta y es un comportamiento que tiene que ver con las características que ha tomado el funcionamiento en los mercados de trabajo en el marco de estas agriculturas reestructuradas, y que va a tener esta particularidad, especialmente cuando son necesarias para las empresas, cuando tienen que especialmente movilizar grandes cantidades de trabajadores, pero también es hasta cierto punto paradójico. Los trabajadores necesitan de estos intermediarios porque son aquellos que conocen, que tienen la información sobre la demanda de trabajo, dónde se está demandando, en qué momento, etcétera, etcétera. Esta es una suerte de paradoja que hay, pero bueno, de cualquier manera muestra, este es uno de los fenómenos más importantes, además porque se ha dado en todo el mundo y que se constituye en una característica importante del funcionamiento de estos mercados de trabajo. Bien, yo dejaría acá, seguramente tengo algunos mensajes para que vaya cortando, pero les agradezco y bueno, y pasemos en primer lugar a los comentarios y después al espacio de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo. Agradecer por su brillante exposición y resaltar, ¿no?, la forma de compartir el conocimiento que usted cuenta y además las experiencias producto del trabajo que está realizando en este tipo de actividades. Ahora ingresamos a la etapa de comentarios y para ello me voy a permitir presentar al doctor José Núñez del Prado, quien fue fundador del CIDES-UMSA, principalmente del área de desarrollo rural. También fue director del CIDES-UMSA y actualmente es docente e investigador. Realizó y publicó varios libros, artículos referentes al desarrollo rural. Doctor, por favor, invitarle a que haga los comentarios y usted tiene un tiempo de 15 minutos para este evento. Adelante, doctor. Gracias, John, y me avisas cuando sean los 15 y ahí la paramos, ¿ya? Está bien, doctor. Gracias, igualmente. Eric Jurado, docente de la materia, y al invitado Guillermo Neyman de la Argentina. Una exposición, he estado escuchando la anterior también, Guillermo, aprendiendo, ilustrándome de las importantes panorámicas que has mostrado, muy realistas, muy genuinas y, como digo, muy ilustrativas para nosotros, ¿no? Es pues un mundo al que nos dedicamos y tenemos una tendencia, sin embargo, a ruralizarnos demasiado. Esa es la discusión que estamos teniendo en el CIDES para abrir un poco la metodología, la mente y la actividad de trabajo académico
porque por lo menos yo no quiero entrar en entender el mundo del trabajo, el mundo laboral, como un submundo independiente del conjunto de variables y de la complejidad rural y de las formaciones nacionales en las que nos movemos. El empleo, al final, no es que tenga políticas directas de empleo rural de cierta naturaleza, sino que es una resultante de patrones, modelos de desarrollo nacional, regional, y de un contexto de las megatendencias planetarias que las sabemos que existen, ¿no es cierto? En ese sentido, yo más que entrar a puntualizar y responder algunos aspectos, todos importantes y bien direccionados de tu parte, quisiera usar este tiempito para complementar algunos temas porque no le veo contradicción, ¿no es cierto? Y es una manera de comentar indirectamente. Yo decía que las políticas de empleo rural no son autónomas, no son independientes, son resultantes de otras políticas y de otro accionar. Eso no quiere decir que no exista, o como tú has dicho, Guillermo, que se las invisibilice o que se invisibilice como objeto de análisis y de políticas concretas. Puede haber y hay políticas de empleo. Pero en general, cuando tú haces políticas en general agropecuarias, estás haciendo políticas de empleo, ¿no es cierto? Y podrías no tener un capítulo de políticas de empleo, vas a tener normatividad, pero estás haciendo política de empleo. En ese sentido, yo complemento tu visión con otros elementos, digamos, que me parecen que no todo se puede decir en un momento, entonces meto mi cuchara con otros temas para ver si podemos articular una discusión y dejar pues las provocaciones para que el curso, en el doctorado, en la maestría, discutan esto a la cabeza de Eric como profesor, del coordinador Óscar Basoberri, a quien le agradezco haber pensado en mí también junto con Eric, y con Johnny Ortega y el curso. Una de las preocupaciones en políticas de empleo es pensar quién gobierna la agropecuaria, la agricultura, la forestería en nuestros países. ¿Es el presidente de la República o la presidenta de nuestros países? ¿Son los ministros de Agricultura los que dominan las políticas de empleo y las políticas agropecuarias? Y la respuesta, claramente, tú hablaste de procesos de globalización y demás, aunque ya antes de esto ya se daba, pero ahora con más fuerza. Quien gobierna el sistema agroalimentario mundial son 4, algunas más, ¿no? 4 transnacionales de las semillas, de los insumos, de los agroquímicos, de la maquinaria, de la tecnología y del manejo de la ciencia, del germoplasma animal y vegetal, a partir de sistemas de propiedad intelectual, patentes, etcétera, etcétera. Entonces, hay un gobierno mundial de la agricultura que para mí es un factor determinante de las políticas agropecuarias y de las políticas de empleo, desde mi punto de vista. Entonces, es una primera provocación, digamos, porque no es que a nuestras burguesías oligárquicas del agronegocio les ha venido que tienen que producir soya y hacer la República Latinoamericana de la soya o de la soja, como dicen ustedes, porque vieron que el uso del suelo es el que les está dando un mandato para eso, ¿no es cierto? Hay ciertas características, cierta demanda, cierto perfil de la demanda internacional de materias primas y de commodities en la última época, que es la que determina y donde se ubican, y de la nariz nos manejan por dónde tenemos que ir, qué tenemos que producir y por qué ciclo tenemos que pasar. Ese es un determinante de las políticas de empleo. Y es cierto, tú lo has dibujado muy bien, en casi todos nuestros países con diferentes características, existe pues 2 patrones, 2 modelos, ¿no es cierto?, de desarrollo agrario, agropecuario, ganadero, y yo no renuncio a hablar de sistema agroalimentario, de sector agropecuario,
y silvicultural. Nuestro país, por ejemplo, tiene más vocación forestal que vocación agropecuaria. Pero eso no lo sabe el país, lo saben 4 técnicos que hacen estadísticas, que estudian el problema, porque el país no saca provecho sustentable de su selva, de sus bosques, y los trabaja y los asume de otra manera. Entonces, Bolivia, por ejemplo, no se asume silvicultural, aunque hay enormes negocios y desarrollo del capitalismo y desarrollo de los agronegocios de otra naturaleza. Entonces, es cierto que tenemos 2 modelos, un modelo agroempresarial, comercial, exportador, capitalista, en buenos términos, digamos, en términos generales, no tan capitalista como se pensara, pero capitalista al fin. Y tenemos un mundo, ¿no es cierto?, campesino, indígena, comunitario, de economía familiar, etcétera, que tiene diferentes nombres, pero que entendemos, pero que no son 2 mundos. Como no son 2 mundos, lo urbano y lo rural, sino que son 2 ámbitos de un solo mundo. Tenemos que avanzar a una metodología que nos permita no ver lo rural y lo agropecuario, lo urbano como un queso partido en 2, ¿no es cierto? Y trabajado metodológica, académicamente y con políticas diferenciadas. Al final, es por la cantidad y por la proporción de población urbana, es en el chairo, decimos nosotros, ustedes dicen el puchero, ¿no? Es en el chairo urbano, en nuestro plato diario de comida, donde se determina y define el uso del suelo y la distribución de la tierra rural. Es decir, hay una dependencia absoluta por la vía del consumo y hay un cordón umbilical que es la seguridad y la seguridad alimentaria. Entonces, es una confluencia total, hay una circulación de fuerza de trabajo, de empleos, de capitales, de recursos, de dinero, de todo, ¿no es cierto? Basta pensar en los migrantes. Entonces, lo urbano y lo rural ya no están separados absolutamente. Pensemos solo en la doble o múltiple residencia de los campesinos a medio tiempo, ¿no es cierto?, que tenemos hoy. O pensemos en la problemática del minifundio que había y que sí persiste, pero que ha sido abandonada como un problema crucial por las características del proceso agrario y general del país. Entonces, un amigo dice, hemos pasado del minifundio al minibús, ¿no es cierto? Es decir, aquel compañero que se viene al minibús, maneja, se viene la pandemia, abandona 6 meses, se va a la chacra, vuelve. Entonces, tenemos esa movilidad multiforme que tiene que ser entendida con una nueva visión, con una nueva metodología, para pensar que el empleo rural y el empleo agropecuario y silvicultural se está organizando en el marco de estas determinantes. Y yo decía que así como no hay mundo urbano y rural, tampoco hay que pensar que hay una agropecuaria comercial del agronegocio capitalista, comercial, agroexportador, etcétera, ¿no?, depredador. Y al lado hay un mundo indígena, campesino, comunitario, que es un paraíso terrenal, tampoco, ¿no es cierto? Es un mundo de desarrollo y de intercambios mercantil simples, donde hay trabajo asalariado de vez en cuando, hasta a la minca le llaman, la minca es un salario, ¿no es cierto?, aunque tenga nombre aymara. Depende si es con merienda, sin merienda, cuánto es, etcétera, pero es un salario. Pero no donde siempre hay remuneración, no toda remuneración es salario. El trabajo asalariado implica otra cosa, en términos dimensionales. No toda remuneración es salario. Entonces, no allí donde haya, en ese mundo mercantil simple, sin reproducción ampliada, quiero decir, donde hay remuneración, hay capitalismo. Hay institutos en Bolivia que quieren confundir la remuneración con el salario
y aunque sea eventual y de trabajo temporario, donde hay remuneración ven capitalismo. Entonces ya no quieren ver comunidad, no quieren ver economía campesina, no quieren ver economía indígena. Eso se está descomponiendo, casi por razones ideológicas. Quisieran ver solo proletarios rurales porque hay que reproducir el desarrollo del capitalismo en Rusia de Lenin para meterle por el otro lado, digamos, ¿no es cierto? Pero esos son los deseos. Y lo que está sucediendo es una descomposición de la comunidad real, no en términos organizativos, en términos económicos, dimensionales, de tierra, etcétera. Hay una descomposición general, hay una diferenciación campesina, indígena, etcétera. Hay campesinos acomodados, medios, pobres, proletarios rurales, campesinos sin tierra, etcétera. Todo eso se está produciendo, pero también hay persistencia y hay recampesinización de áreas rurales, con todo lo que implica en términos etnoculturales, organizativos y comunitarios. Y todo eso tenemos, yo creo, que introducir al acervo de del enfoque y en la lectura de los empleos, porque no estamos hablando solamente de empleo agropecuario, estamos hablando de empleo rural, así se llamaba se llama el propio curso que está dirigiendo Eric, ¿no es cierto? El trabajo rural. Y ha habido pues unas transformaciones fundamentales, ¿no es cierto? Hace 20, 30 años, lo rural era 95% agropecuaria. Y dentro de la agropecuaria en Bolivia, el 90% era cultivos agrícolas, agricultura. Ha pasado el tiempo, ha venido el cinturón lechero en La Paz, en Cochabamba hace tiempo, y en otros lugares, la ganadería de engorde para la carne, la ganadería de leche, etcétera, y hemos tenido un crecimiento y se ha vuelto más equilibrado entre agricultura y ganadería, y sectores que eran agrícolas se han convertido a la ganadería, ¿no es cierto? Entonces ha habido una transformación dentro de la propia agropecuaria. Ha habido después una expansión de las industrias domésticas artesanales, del transporte, el comercio, y ahora hablamos ya de la multifuncionalidad, la multisectorialidad, la entrada de la ley de participación popular, los municipios, las iglesias, por otro lado, que han crecido, el Estado que se ha hecho más presente con los organismos y las entidades y reparticiones subnacionales. Es decir, se ha abierto un mundo laboral distinto de servicios, de finanzas, de ONGs, de banca, de transporte, de comercio, de intermediación. Ya no es solo el mundo de las ferias de las 4 de la mañana, ¿no es cierto? Se ha transformado, se ha amplificado el espacio, las posibilidades, las oportunidades y también los sistemas de explotación de la fuerza de trabajo en esos nuevos ámbitos. Y es cierto todo lo que ha dicho Guillermo en términos genéricos de la movilidad, del trabajo temporario y de las características. Es en esa transformación que se ha dado el asunto, pero lo que yo quería decir es que es tan cierto que no hay dos mundos entre lo urbano y lo rural, ni entre lo agrocomercial, capitalista, agrario y lo indígena, campesino, comunitario, que en realidad están articulados y son parte funcional de los movimientos y de la acumulación de capital. Eso no quiere decir que la economía campesina indígena no tiene una racionalidad propia, por supuesto que la tiene. No los podemos medir, calificar, analizar como si fueran patrones, como si fueran proletarios dependientes, a partir de la tasa de interés, del salario, de la ganancia. No son características que los van a determinar. Esa economía tiene otras variables e invita a otro enfoque de análisis. Pero el que tengan una racionalidad propia, diferente de la otra, no quiere decir que no haya un sustrato de articulación en la formación de valores y la transferencia de excedentes por su composición orgánica distinta hacia los sectores urbano-industriales y la agricultura comercial, a la que son su soporte, así como hay el Atlas que está funcionando en la tapa de esos diccionarios en el Mapamundi. Así está este mundo
campesino como están los informales de las ciudades, etcétera, absolutamente explicando los movimientos de la tasa media de ganancia que se da en el otro lado. Y esos son los elementos que desde mi punto de vista son los determinantes de las características de empleo desde el punto de vista de objeto académico a trabajar. Entonces, seguramente se me está acabando el tiempo, pero yo quiero decir también que no hemos tocado, porque el tiempo no lo permite para Guillermo y menos para mí, temas cruciales que hacen al tema de empleo. Pareciera que no tendrían que ver, ¿no es cierto? Y me estoy refiriendo al tema de la tierra y el tema del territorio y la territorialidad, que hacen a temas campesinos como clase y etnias como nación. ¿A qué me refiero? Al tema silvicultural. Es decir, nosotros no podemos dejar de ver el tema articulado de la agricultura, de la agropecuaria y de la selva. El crecimiento inusitado de la soya como cultivo masivo, monopólico, atentatorio de la diversificación holística, sustentable, etcétera, depredador, extractivista, tiene su base no en sistemas de ciencia, tecnología que le hacen producir más en la misma superficie, no por la vía de elevar la productividad, elevando los rendimientos, ni la revolución verde no ha podido lograr eso en nuestro medio, ¿no es cierto? Ha sido relativa en otros lugares y ha generado otro tipo de problemas del empleo y de los patrones de crecimiento y de desarrollo. Entonces, la agropecuaria actual no se entendería si no es devastando e industrializando la selva. Ya la industrialización es una agenda cultural del pasado, del siglo XVIII. Es anacrónica. Subirse a la agenda de la industrialización en términos genéricos de chimenea sucia, contaminante, depredadora, es ya vetusto. Pero hacerlo, querer industrializar y devastar la selva para el desarrollo de modelos agroindustriales que destrocen los pulmones del mundo, las posibilidades de regenerar y de enrectar la historia para no depender de la demanda externa y depender de nuestra propia seguridad alimentaria, es verdaderamente criminal en términos políticos, en términos económicos y en términos ecológicos. Entonces, es obvio que lo que tenemos ahora son esos dos modelos formalmente vistos y que es obvio que si queremos cambiar las políticas de empleo, tenemos que generar un enorme y un gran viraje agroalimentario. Yo no digo dinamitar la agropecuaria comercial, no llegamos a tanto, ¿no es cierto? No, tienen que tener su lugar, por favor, pero tienen que tener su lugar y no pensar que son la locomotora del desarrollo. No lo son. La agropecuaria y la silvicultura, lo ha demostrado la pandemia, pueden ser el sector de salvación. Es el colchón que ha aguantado y que nos va a sacar de la crisis. Es el sector donde ha crecido la producción, que no ha entrado en crisis con la pandemia. ¿Cuándo vamos a ver que es el sector agroalimentario, el que puede ser el salvavidas de la humanidad si tiene un comportamiento y políticas de empleo y de todo tipo en los marcos de una agricultura, de agroecología y de agricultura sustentable, orgánica? Yo sé que es distinto, pero hay pasos para eso. Y una cosa es dirigirse en esa dirección y otra cosa es dirigirse con el vector contrario, en sentido distinto. Entonces, son dos mundos diferentes y hoy por hoy el gobierno universal y el gobierno agropecuario y agroalimentario nacional está bajo la conducción de este patrón y de este modelo, le llamaremos aquí cruceño de desarrollo depredador. Extractivista, no porque solo extraiga, sino que está llegando a tal desertificación del suelo que el extractivismo implica pasar de los recursos fósiles hacia la agricultura, por primera vez el neoextractivismo, que no solo ha ido a la agricultura comercial de la soya
y parientes y compañía, sino ha entrado ya a la economía campesina indígena con la coca, la quinoa, la forma de producir quinoa. La quinoa es maravillosa, pero la forma en que se ha hecho es extractivista. Y el extractivismo en la agricultura está implicando el tornar a los recursos naturales renovables, convertirlos en no renovables, en piedra, en suelo, sin fertilidad ni vitalidad. Ese es el extractivismo en el fondo. Y eso es lo que no podemos permitir, porque junto al rentismo nos están llevando a políticas de empleo, políticas agropecuarias que nos van a llevar a la debacle, ¿no es cierto? Entonces, el gran viraje agroalimentario que requiere la política de empleo y la política de una nueva visión por una nueva vida, ¿no es cierto?, es ese viraje que transforme los tres ámbitos: la producción, la distribución, circulación y el consumo. En la producción, ya he dicho, hacia la agroecología, la agricultura orgánica, la agricultura sustentable, que es más difícil, son pasos a seguir. En la circulación, los circuitos cortos. Es inaudito que estemos trayendo alimentos más allá de distancias siderales, transportándolos por el océano, dejando la huella hídrica y ecológica, la huella climática, ¿no es cierto?, la huella ecológica que llega a tener las tres, la de ozono, la climática y la de agua. Es decir, toda la energía que se implica traerse una papa desde Holanda y otros productos desde China. Me refiero a alimenticios u otros, ¿no es cierto? Entonces, los circuitos cortos, los mercados locales, la economía familiar, una nueva mirada a la ruralidad y un nuevo estilo de urbanización son las respuestas en lo que hace a la producción. Y en la circulación me refería al privilegio que habría que darle a los circuitos cortos. Y en el consumo, terminar con el consumo alienado, dejar seguramente de comer cadáveres, ¿no es cierto?, porque la ganadería está demostrado, compite y en casos es más generadora de gases de efecto invernadero que la industria automotriz. ¿Se imaginan lo que estoy diciendo? Y tú, Guillermo, como argentino, esto lo sabes muy bien. El metano, que es el tipo de gas que por los cuadrúpedos, las vacas, por el sistema esofágico que tienen, generan, y por el alimento que tienen, los gases de la ganadería son más nocivos que los de la agroindustria y generan más gases de efecto invernadero. De manera que ese negocito con China, que va a devastar la selva en Bolivia a título de crecer con la ganadería, habría que repensarlo 20 veces. Me estoy refiriendo al consumo. Por suerte los patrones están cambiando. Guillermo ya nos decía que está creciendo. El mundo vegetariano, el mundo vegano, el mundo de los cambios culturales en la dietética. Está cambiando el modo de ser de la gente. Están cambiando muchos patrones, pero por suerte está cambiando esto que tiene que jalonear hacia un nuevo patrón. Yo me imagino, no me estás anunciando, Johnny, me imagino que me faltan unos 40 minutos. Porque no me has dicho nada y yo tengo aquí unos apuntes como para una charla más, pero no quiero ser abusivo porque la verdad es que he tratado de subsumir los temas dentro de la panorámica tan acertada que Guillermo ha dado como paraguas general. Yo quisiera pararla ahí, tengo varias cosas, pero prefiero, tal vez será oportunidad en otro día. Gracias, profesor. Muchas gracias, doctor, por los brillantes comentarios que has realizado, y agradecer pues una vez más al doctor José Núñez del Prado. Ahora ingresaremos a la siguiente etapa, que está referido básicamente a la etapa de preguntas y respuestas, y por cuestión de tiempo habíamos previsto solo 5 preguntas, pero hemos estado un poco revisando y por la amplia cobertura
de difusión en los medios respectivos, hemos tratado de sintetizar en 10 preguntas. Quizás va a ser un poco mucho, doctor Guillermo, pero lo vamos a hacer de manera quizás pausada, las preguntas, para que de esta manera se pueda responderlas. Entonces, doctor Guillermo, voy por la primera. Dice lo siguiente: ¿qué medidas estatales deberían tomar en cuenta los gobiernos de turno para dar una solución a este problema social? Una segunda pregunta es, en su opinión, ¿este crecimiento de la agricultura industrial capitalista vino para instalarse, o cuáles son sus potencialidades, derivaciones o crisis en las que harían insostenible? La tercera pregunta es más referido al tema de sociología y dice, ¿cuáles son los límites temáticos de la sociología del trabajo? La cuarta pregunta está dirigido y dice, en Latinoamérica, los sindicatos de trabajadores rurales, ¿qué niveles de desarrollo han alcanzado? La quinta pregunta dice, la intermediación, ¿cómo está refinando y cómo se está consolidando en el proceso de crecimiento de la agricultura como sector económico en Latinoamérica? La sexta pregunta indica, el trabajo agrícola familiar, al implementar el salario o reconocimiento económico por un trabajo, rompe con la estructura campesina de producción. La siguiente pregunta dice, ¿qué desafíos ha generado esta feminización del mercado de trabajo rural? Y la siguiente, ¿cuál es el rol de la educación desde las políticas públicas en el contexto de empleo asalariado en una perspectiva de reducción de la precariedad del trabajo temporal? ¿No? Tenemos una más que nos ha llegado de manera directa, creo que es muy interesante, y dice, ¿cómo entendemos la seguridad laboral en el área rural, considerando que las familias campesinas participan en múltiples relaciones de clase y cada actividad es complementaria para asegurar la reproducción económica en su interior? ¿Qué opinión tienen de la agricultura por contrato en sus efectos positivos y negativos, considerando que en Bolivia hay mucha experiencia con relación a la producción de frijol orientado a la exportación a Brasil en San Julián? Doctor, con las disculpas, son las 10 preguntas que hemos tratado de sintetizar, y les rogaría pues que nos pueda responder, y para ello hemos previsto un tiempo de 20 minutos. Adelante, doctor Guillermo. Bien, si no me falla la matemática, tengo 2 minutos entonces por pregunta, para mis respuestas. Pero bueno, hay algunas preguntas que están un poco conectadas entre sí. Bueno, yo fui tomando sintéticamente, espero haber reflejado exactamente o más o menos exactamente lo que se estaba preguntando, ¿no? A ver, hay unas preguntas un poco más que yo trataría de unir, tendría que ver con, bueno, la primera era en ese sentido, mejorar la situación social, bueno, de los trabajadores en particular. Me imagino
que estaba hablando de la población rural, digamos, de nuevo, coincido con lo que dijo el profesor Núñez del Prado, digamos, por eso, en el sentido de que analíticamente uno puede diferenciar situaciones, pero va a ver que más bien los problemas están integrados, y especialmente cuando uno quiere, desde el punto de vista de las propuestas de establecer medidas de política, esa mirada más integradora tiene que estar presente, ¿no? Yo diría que, bueno, la problemática social en el campo, en primer lugar, habría que preguntarse, bueno, en muchos países sucede, digamos, en el sentido que la problemática social o la pobreza rural es mucho más intensa la pobreza, perdón, es mucho más intensa en las áreas rurales que en las áreas urbanas. Entonces, digamos, cuáles son las razones de esa situación, y seguramente, ¿cómo lo podríamos explicar? Tendríamos que dar cuenta de un sinnúmero de razones, ¿no? Pero sin duda que hay un problema en la mayoría de nuestros países. La capacidad que tienen los sectores urbanos de interceder en las políticas hacen que finalmente, y especialmente las políticas sociales, muchas veces terminen teniendo ese sesgo urbano. Ya se reconoció hace mucho tiempo, y un problema de ese sesgo que hace que lleguen menos a las áreas rurales, ¿no? Por otro lado, la cantidad de recursos disponibles normalmente son menores. Los problemas, en todo caso, son, no sé si mayores o sí, son distintos. Y eso hace que muchas veces las propuestas de políticas para mejorar la situación social no tengan efecto justamente por esa razón, en el sentido que no son políticas adecuadas para el medio rural, ¿no? Y evidentemente el medio rural lo que necesita para salir de su situación de pobreza es esto, podríamos decir, un sinnúmero de acciones que tienen que ver, en algún caso estrictamente con lo económico, en otro caso con lo productivo, con lo laboral, con lo educativo, con la salud, o sea que las políticas en ese sentido, aun cuando haya políticas, yo creo que comentaba la vez pasada, las políticas de transferencia condicionada de ingresos que ha habido en muchos países, especialmente en la década pasada, han tenido algún efecto importante sobre los ingresos, pero no necesariamente eso significa que garantizó resolver, digamos, la problemática social en el medio rural. Entonces yo diría, por un lado, evitar el sesgo urbano, y por otro lado, una política integral serían los dos componentes centrales de una acción social, de nuevo, integrada, que pueda resolver los problemas, ¿no? Y obviamente ahí, bueno, también depende de las situaciones de cada grupo en particular. Tenemos desde problemas de acceso a la tierra hasta problemas de acceso a infraestructura, o, como dije antes, educación, etcétera, etcétera. O sea que, digo, esa noción de tener, esa posibilidad de tener una acción, de desarrollar una acción integrada, tiene que ver también con la posibilidad de atender específicamente las características, las demandas de cada grupo, ¿no? Bueno, había una pregunta sobre límites temáticos de la sociología del trabajo. Yo diría, a ver, posiblemente habría mucho para conversar. Quizá los límites temáticos, me imagino que aplicada al trabajo agrario, ¿no?
sería pensar también en un modelo único, digamos. La sociología del trabajo, por un lado, tiene que pensar en la diversidad, quizá algo que también aprendió la sociología del trabajo urbano, industrial, digamos, no pensar en un modelo único, sino también pensar quizá el otro límite sería con, no diría, bueno, sí, es una limitación de la sociología del trabajo, pero eso significa que, bueno, podemos cruzar la frontera y pasar a otras disciplinas o otras temáticas. Está visto que, bueno, las cuestiones culturales, comunitarias, y no solamente a nivel de un trabajador, lo que tiene que ver con el tratamiento de las estrategias familiares, sino tanto las estrategias de los individuales, de los trabajadores, son aspectos, por decir algunos, que deben complementar la perspectiva de la sociología del trabajo, ¿no? En todo caso, lo que estoy diciendo es, bueno, este mundo que no solamente es económico, que no solamente es asalariado, que no solamente tiene que ver con lo pura y exclusivamente tecnológico, por mencionar algunos aspectos, eso no, en todo caso, eso no puede ser el límite, y si queremos atravesar, digamos, y efectivamente comprender qué pasa, en este caso específicamente con el trabajo agrario, debiéramos, aun cuando la sociología del trabajo sea como la disciplina ordenadora, integrar esos otros aspectos, ¿no? La temática del sindicalismo rural, bueno, esto es digamos, una problemática bastante antigua y frecuente, especialmente las dificultades de crecimiento, digamos, y bueno, ustedes saben que los sindicatos rurales más exitosos que ha habido en muchos países del mundo han tenido que ver por alianzas que estos mismos sindicatos de trabajadores han hecho con otros sindicatos. Hay experiencia con el sindicato de transporte o con otro tipo de agremiación de trabajadores, ¿no? El sindicalismo rural en América Latina, bueno, de alguna manera tiene los mismos problemas que tiene el trabajo rural, ¿no? Su precariedad, pero a lo que se agrega sus dificultades para representar, sus dificultades para interpelar al Estado, a los actores políticos locales, etcétera, etcétera. No voy a hablar de situaciones particulares, además, que tienen cada uno de los sindicatos. Sí, también hay, bueno, algunas cuestiones más de tipo formal, que cómo cada país reconoce gremialmente el sindicalismo, ¿no? Pero también, bueno, el sindicalismo rural en muchos lugares se ha debatido entre representar efectivamente los intereses de una clase de trabajadores o de obreros, o representar algo que tiene que ver con la tradición fuerte que tienen esos sectores, más vinculados a actividades campesinas. Y bueno, hay muchos países en América Latina donde eso se combina de alguna manera, y además también se cruza con otras identidades, ¿no? Sin duda el sindicalismo rural ha venido creciendo, no ha tenido obviamente la visibilidad ni el crecimiento en los sindicatos urbanos. Quizá a veces el error también es pensar en asociar que si no hay sindicalismo rural, no hay conflicto sindical o conflicto laboral. Podemos tener niveles de conflictividad muy altos, aun cuando estas organizaciones no estén tan maduras o consolidadas, ¿no? Entonces, lo que diría es, aunque coincidamos en que el sindicalismo rural ha tenido y tiene
serias dificultades para expresarse y para alcanzar niveles más grandes de organización, eso no debiera, digamos, oscurecer el hecho de que efectivamente, más allá de esta circunstancia, que es cierta, existen niveles relativamente altos, acá, bueno, también hay cierta heterogeneidad, de conflictividad sindical. Muchas veces no son conflictos abiertos, pero sí hay un nivel importante de conflictividad, ¿no? Bien. Bueno, esta pregunta sobre, yo insistí que son casos particulares, habría que ver los desafíos, o lo que tiene que ver con la presencia de salario familiar y las posibilidades de transformación de las estructuras campesinas. Bueno, eso es un ejemplo, por ahí también tiene relación con lo que se decía recién, digamos, lo que decía el profesor, no porque exista una remuneración, no porque exista, bueno, algún circulante de dinero hacia el interior de las familias, eso significa una ruptura. Sí, seguramente es parte de algún tipo de una ruptura de la estructura preexistente, sí, posiblemente signifique algún tipo de transformación. Pero en los casos, por lo menos que están un poco más estudiados o que yo conozco, la presencia de salario familiar en realidad refuerza la condición familiar de estas unidades productivas. Obviamente esto se da en aquellas unidades en que están en condiciones de hacerse cargo, digamos, de algún tipo de remuneración. La refuerza también porque, bueno, es importante, garantiza la transferencia hereditaria de ese patrimonio, en el sentido de asegurarse que algún integrante de la familia permanezca en la actividad, y posiblemente, bueno, como también dije, esto actúa un poco sustituyendo de otra manera la contratación de un trabajador externo no familiar, ¿no? Pero está claro que hay una combinación de una relación de trabajo basada en una relación familiar, ¿no? El rol de la educación, si no anoté mal, tenía que ver específicamente con la cuestión del trabajo. Sí, hay un trabajo enorme que hacer con la educación, ¿no? Ya no solamente con la educación básica, ¿no? Los trabajadores, hay una ignorancia muy importante respecto de derechos de los trabajadores, yo diría, hay un trabajo, algunos países algo están haciendo, de formación muy importante de, dirigentes, personas que estén activas en relación a la organización sindical o, si ustedes quieren, en respecto al conocimiento de los derechos laborales, ¿no? Obviamente, acá tenemos un problema. Bueno, nosotros en Argentina lo conocemos bastante bien. A veces son sectores tan débiles que requieren de una importante participación del Estado, del gobierno, en promoverlos, en apoyarlos. Y bueno, y eso puede estar sujeto, no sé, al color político o a los intereses de determinados momentos del gobierno de turno. Y bueno, y eso en realidad dificulta el crecimiento autónomo de las organizaciones y de la capacidad de representación de esas organizaciones según los intereses, ¿no? Bien, no sé si... Bueno, el tema de la intermediación. Sí, la intermediación ha sido clave. Quisiera hablar de otra forma de intermediación, bueno, que ustedes, que se da
a ver, hay una intermediación mucho más vinculada al trabajo, pero hay una intermediación laboral que el trabajo va asociado con el capital, digamos. Lo que yo dije hoy, bueno, piensen que hay empresas multinacionales funcionando en la intermediación laboral, tienen un gran peso, especialmente una gran importancia, especialmente en la movilización de grandes volúmenes de trabajadores. Hay cierta legislación, bueno, puedo dar el ejemplo de nuevo de Argentina, pero conozco el caso de Uruguay, conozco el caso de Brasil, digamos que han tenido en las últimas décadas algún intento de regulación de los intermediarios, pero intentos muy diferentes. Uruguay aceptó la intermediación laboral y en realidad acepta al intermediario casi efectivamente como un empleador, digamos, y solamente reguló algunos aspectos, yo diría, formales de su funcionamiento. Argentina tuvo sancionada en el año 2011 una ley que prohibía directamente la intermediación laboral. Finalmente, en su reglamentación, la ley lo que sostiene es que los intermediarios laborales pueden actuar en el traslado, en la selección, capacitación, si fuera necesario, de los trabajadores, pero la contratación, digamos, la relación de trabajo tiene que ser con la empresa en la cual esos trabajadores van a trabajar. Como yo dije un poquito antes en la exposición, la figura del intermediario es un poco complicada, digamos, en el sentido de que también cumple una función para el trabajador. El intermediario es la usina de información del trabajador. En el campo donde los servicios públicos de empleo, de la información sobre trabajo están limitada o están débil, muchas veces la información circula a través de estas figuras, ¿no? Brasil ha hecho un tratamiento, ha hecho acuerdos más bien por productos y tiene un tratamiento distinto según el tipo de producto, siempre con el tipo de producción, siempre con el mismo objetivo de regular, en principio, en general, el trabajo agrario y particularmente estas figuras de la intermediación. Bien, por un lado creo que cumplí con el tiempo y creo que haber contestado dentro de lo posible, creo que, si no todas, por lo menos seguramente la gran mayoría, y como dije antes, uní algunas consultas. Gracias, doctor Guillermo. Agradecer una vez más al doctor Guillermo por las respuestas y asimismo al público que nos está siguiendo por los distintos medios, pedir disculpas por no hacer otra ronda de preguntas, ¿no? Quizás hemos sintetizado, pero al mismo tiempo comunicarles que el video de este conversatorio estará disponible para generar debates en el Facebook. Ya en el epílogo del conversatorio, presentarles al magíster Eric Jurado, quien es sociólogo y docente invitado del CIDES UMSA. También es director de la IP, trabajó en varias instituciones públicas y privadas y actualmente es el profesor del módulo de mercado de trabajo en el mundo rural, quien hará la síntesis del conversatorio de las fechas de 8 de septiembre y el actual de 10 de septiembre. Profesor, pues le invito y tiene un tiempo de 20 minutos para hacer la síntesis. Gracias, Johnny. Bueno, en principio, saludar a los colegas del curso, que son los que han, digamos, dado el cuerpo para que este espacio sea realidad. Por otro lado, agradecer de manera y sobremanera a Guillermo por su participación en este espacio de difusión de las problemáticas del mercado de trabajo rural.
Y también agradecer muy particularmente a nuestros comentaristas en las dos jornadas, el profesor Oscar Basuderri y el doctor Núñez del Prado. Ambos, como decía en algún momento, son como estandartes de, de, de la carrera, de la especialidad, del posgrado en desarrollo rural. A mí me toca hacer, digamos, el trabajo un poco más, más calmado, ¿no? Respecto de todo lo que se ha conversado en estos espacios que hemos abierto. Y para eso yo quiero hacer rápidamente una división de lo que yo quiero comentarles. Voy a entrar a comentar un poquito el por qué se ha abierto este espacio. En función de eso, pasar a una etapa de qué se ha dicho en este espacio. Y finalmente, tratar de establecer algunos desafíos que implican, pues, trabajar todo lo dicho, todo lo abierto en temas de discusión, reflexión y temas de investigación para lo que significa el trabajo de la maestría en desarrollo rural sostenible y otros ámbitos también del CIDES, como el doctorado en desarrollo rural. En ese sentido, yo quiero comentar que este espacio se abre justamente en la perspectiva de ir analizando diferentes aspectos del desarrollo rural sostenible. Y aquí se está poniendo en juego estas dos posiciones, digamos así, una analítica, que va separando las cosas, y otra integradora. Creo que en los comentarios y en las exposiciones hemos podido ver esas dinámicas que están haciendo parte del, digamos, de la construcción del conocimiento en el CIDES, o por lo menos es la fuerza que se está generando para tratar los temas. Entonces aquí no es para nada una guerra de posiciones, sino más bien una integración de enfoques que nos van a permitir discutir temas como el de los mercados laborales en una perspectiva amplia. Y por lo tanto, ayudar en el ámbito académico a desarrollar estos debates en base también a propuestas de investigación, a líneas de investigación que se van a generar a partir de estos espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que en ese sentido hemos logrado nuestro objetivo, en el plano tanto de ver los aspectos metodológicos, temáticos y hasta en algunos casos yo diría que podría ser casi logísticos de lo que significa la investigación del ámbito laboral en el ámbito rural. Bueno, perdón, tengo un problema técnico acá, les ruego me disculpen. Voy a cortar mi pantalla para seguir hablando. Ahora sí. Les quería comentar algunos aspectos que se han dicho en la jornada del 8 de septiembre con relación a, digamos, el campo de la investigación de los mercados rurales de trabajo. Uno de los aspectos fundamentales ha sido esto de calificar de disforme, como decía el profesor Neyman, el ámbito, este ámbito contradictorio del trabajo esencial que significa el trabajo rural. Y esta cualidad de disforme, de tener una forma poco, digamos, estructurada, que la caracteriza, que se ha dado básicamente en el marco del crecimiento agregado de la agricultura, decía el profesor, en nuestro continente. Uno de los aspectos también que señalaba el profesor Neyman es esta cuestión de la temporalidad del trabajo rural agropecuario y asumíamos este marco conceptual de la diferencia entre tiempo de producción y tiempo de trabajo como el carácter, digamos, definitorio de este mercado laboral. Después, también se han tratado otros temas relacionados al crecimiento del mercado laboral que en el área rural no solo significa
el desarrollo del trabajo agrícola, sino que un importante crecimiento del trabajo no agrícola en áreas rurales permite una complicación, digamos, de la mirada de lo que significa analizar el trabajo o el mercado de trabajo rural. Aquí hay aspectos relacionados a la feminización del trabajo, decíamos, de la aparición de las intermediaciones como mecanismos importantes que dan también un sello específico al mercado de trabajo rural, y la diferenciación que paulatinamente va marcando el tipo de capacidades, usos tecnológicos, medios, etcétera, que hacen del mercado laboral rural un ámbito bastante complejo de agarrarlo tanto teórica como metodológicamente, pero también digamos, de un complejo interesante para el análisis. No se dejó de hablar de aspectos conceptuales en la anterior sesión y creo que es importante remarcar el tema de que esta transformación de los sistemas agropecuarios, esta transformación de la agricultura en el continente, en la región, están de alguna manera transformando también la forma de entender y la forma de aprehender a los actores y agentes que están involucrados en el mercado de trabajo. Entonces, recomendaba el profesor no perder de vista al asumir el análisis del objeto de estudio del mercado laboral agrario, el tema de la sociología agraria en general. Pero hay que sumarle este aspecto de la sociología del trabajo como una herramienta analítica importante que suma al proceso de análisis. Otra cuestión que decía el profesor Neyman era que hay que considerar las problemáticas relacionadas a la tierra, al desarrollo tecnológico en la agricultura, que son también constitutivos para poder captar de manera integral los problemas del mercado laboral hoy día. Una de las cuestiones también que señalaba el profesor Neyman era el tema de pasar del análisis estrictamente agrario a lo agroalimentario, como una especie de complicación y una vinculación a estos ámbitos más globales de articulación de estas gobernanzas agroalimentarias a las que hacían referencia también en los comentarios. Yo diría que esta es una de las cuestiones, digamos, que ha marcado la primera sesión que hemos tenido el día 8 de septiembre y como una conclusión intermedia de esta jornada, yo diría que cuando hemos tratado de incorporar esta problemática en el marco de los desafíos actuales, coyunturales, que se denominan como emergencias sanitarias, el COVID como uno de los, digamos, una de esas variables determinantes en las transformaciones sociales, hemos constatado esto y podemos retroceder en decir etapa post-COVID, ¿no? Y como decía también el profesor Neyman en los comentarios, en las respuestas, tal vez estamos hablando o tenemos que asumir que el análisis de la realidad rural, de los diferentes aspectos de la realidad rural, van a tener que estar vinculadas estrechamente a este contexto del COVID, como que incluido ahora a la problemática general. Bien, en el ámbito ya pasando a la jornada del día de hoy, hemos tenido más bien una conversación más de tipo, yo diría, teórica y analítica, como también lo señalaba el profesor Neyman. Y aquí hemos visto algunas cuestiones relativas al marco general que atraviesa la agricultura, esta su vinculación con la globalización y que impacta en los mercados, la tecnología, la circulación de la mano de obra. Por otro lado, la producción que ahora está expuesta a los estándares de calidad, decía, y que no necesariamente se trata de controles o certificaciones, sino que más bien son mecanismos de articular o de rearticular la fuerza de trabajo en tendencias de transformación de la producción.
Y esto obviamente también tiene una repercusión en la estandarización del trabajo, decía, ¿no? Un control, una supervisión del trabajo, lo que podemos entenderlo como una regulación del trabajo que hace aparecer, digamos, nuevos actores en escena. Es el caso de la intermediación. Y también se señalaba el tema de que las empresas como agentes económicos, digamos, actuantes de estos esquemas globales de la gobernanza agroalimentaria, no solo con estos mecanismos, con esta configuración, tanto del modelo productivo como de los mercados de trabajo, aprovechan, digamos, esas condiciones para fortalecer sus mecanismos de selección, de tener, digamos, a mano personal más capacitado y no a costa, digamos, de una inversión en la fuerza de trabajo, sino por el contrario, a través de los mecanismos de incorporación de obreros, entre comillas, más tecnificados, más educados en los procesos de producción y que estos mecanismos los hacen, digamos, como beneficio, generan un beneficio a las empresas para incorporar esta fuerza de trabajo. Eso es por una parte. Y después está el tema de la caracterización en términos de grupos de los actores que conforman, digamos, la fuerza laboral de este mercado laboral rural, que es el grupo de los trabajadores familiares y que se podría diferenciar metodológicamente del grupo de trabajadores asalariados. No obstante, lo que señala el profesor Neyman es que esto no puede ser una división radical, sino que más bien es multiforme, algo no cuajado. Hay que recuperar el tema, por ejemplo, de las tradiciones del sector campesino para ver tanto el trabajo asalariado como el trabajo familiar. Los modelos no son homogéneos, decía, ¿no? Y este es un proceso digamos, en construcción de multiocupaciones, de aprovechar la temporalidad en un aspecto o en otro, en un tiempo o en otro, a partir de la participación de sectores familiares en la economía, digamos así, más capitalizada, donde hay una presencia de salario, o donde hay una presencia de jornal por el trabajo. Entonces hay una cuestión como que sí existen algunas divisiones conceptuales, analíticas, pero que no nos deben llevar a confusión para hablar de una transformación radical, sino más bien de esta cualidad multiforme, de multiocupación, de complicación, digamos, del mundo del trabajo, del mercado laboral rural. Y finalmente, el profesor Neyman nos hace la importante aportación de, digamos, caracterizar algunas cuestiones relacionadas tanto a la fuerza de trabajo como a los agentes y a este nuevo, digamos, bueno, entre comillas nuevo, porque tiene un desarrollo, digamos, independiente, que es el tema de las intermediaciones y que, digamos, configuran hoy día una diversidad interesante, digamos así, para incorporarla en los procesos de análisis, tanto a nivel de los países vecinos en el continente como en el caso nuestro, donde, como lo han dicho los comentaristas, tenemos digamos, un modelo mixto de agroempresa, pero también un modelo que es orientado a la economía campesina familiar. Y aquí valdría la pena incorporar el comentario de Pepe Núñez, que nos dice que hay un ámbito totalmente manejado en ciertos círculos selectos, que es el tema de ver los aspectos desconocidos de nuestra constitución, digamos así, ecológica, territorial, que es la producción y el manejo de la silvicultura, como algo que, digamos, complejiza estos elementos que nos ha facilitado, digamos, la participación del profesor Neyman para incorporarlos ahora sí en los desafíos que nos plantean a nivel de desarrollo de la maestría y de las líneas de investigación en relación a, digamos, aportar en el gran debate del desarrollo rural, agrario,
con estos temas tal vez un poco específicos relacionados al mercado laboral del mundo rural, ¿no? Entonces yo ahí me quedaría, querido Johnny, y te cedo la palabra para que podamos clausurar nuestro evento. Gracias, profesor Eric. Nos toca ahora agradecer a todos los miembros del panel, en especial al doctor Guillermo Neyman, al doctor José Núñez del Prado, al magíster Eric Tirado, por el tiempo y la disposición puesta para el desarrollo del evento. También agradecer a los asistentes en las redes internas del CIDES-UMSA y a los asistentes en el Facebook. Por último, queremos comunicar que se realizará la memoria y estaremos colgando en el Facebook del CIDES. Muchas gracias y muy buenas noches. Mucho gusto, Guillermo. Igualmente, muy interesante. Ya nos seguiremos en algún momento. Gracias, Eric. Gracias, Johnny. Gracias, Oscar. Adiós. Sí, gracias, Eric.